Él es el escritor de origen peruano más influyente en la cultura del siglo XX. Su nombre, Carlos César Salvador Arana Castañeda, más conocido en el mundo entero como Carlos Castaneda. Nació el 25 de diciembre de 1925, en Cajamarca, Perú. Escritor de libros tan célebres como Las enseñanzas de Don Juan, Una realidad aparte, o Viaje a Ixtlán. Llegó a vender más de 27 millones de ejemplares de sus libros, traducidos a 17 idiomas. Alcanzó la fama mundial, pero, aún así, pocos conocen sus verdaderos orígenes, orígenes que él mismo mantuvo en el más absoluto secreto durante toda su vida. Fundó un nuevo sistema de pensamiento, convirtiéndose en el profeta de una nueva religión. Inspiró miles de ensayos, tesis doctorales y artículos, series de televisión, películas, documentales, cómics, novelas, óperas, canciones y poemas. Los artistas han plasmado sus ideas y conceptos en cuadros y esculturas. Influyó en cantantes como Jim Morrison. Cada uno de los miembros del grupo, The Eagles, dijo en una entrevista, que no solo uno, sino todos sus temas musicales estaban inspirados en sus libros. En su última entrevista, John Lennon confesó que, para él, Yoko Ono era su Don Juan personal. Presente en series de televisión como Perdidos, True Detectives, Fringe, Los Expedientes X, o Los Simpson, en la que le dedicaron un capítulo completo. En marzo de 1973, la revista Times le dedicó su portada, donde lo denominan en un interesante artículo como el fundador de la nueva era. Términos como lugares de poder, o el camino del corazón, mencionados hoy tan frecuentemente en ambientes espirituales, se desprenden de sus obras. El médico y parapsicólogo, Andrija Puharich, que impulsara las investigaciones dentro de la CIA del LSD, y los fenómenos paranormales, descubridor de Uri Geller, reunió a Geller y nuestro escritor para trabajos en conjunto para la CIA. Gravitante en la obra de J. J. Abrams, David Lynch, u Oliver Stone, que bautizó a su productora cinematográfica, con el nombre que aparece en su tercer libro, Ixtlan, Federico Fellini, lo buscó por años para convencerlo de hacer una película sobre su vida. Su huella es visible en Matrix, la obra de las hermanas Wachowski. Su nombre es mencionado directamente en el Atlas de las Nubes. Su visión de la realidad es llevada a juicio en la película, El exorcismo de Emily Rose. Un joven, George Lucas, inició estudios universitarios en antropología, queriendo ser como él. Inspirador de La Fuerza, los diálogos entre Luke y el maestro Yoda, son un reflejo de los diálogos entre Carlos y el Nahual, Don Juan Matus. Pero, ¿cómo llegó a ocurrir todo esto? En 1953, el ya entonces famoso Aldous Huxley lee un artículo sobre el tratamiento de la esquizofrenia con mescalina, y contacta con uno de los autores, el Dr. Humphrey Osmond. Decide experimentar por sí mismo y, entre 1953 y 1963, realizó varios experimentos con mescalina, LSD y psilocibina. Sus libros, Las puertas de la percepción, 1954, y Cielo e infierno, 1956, se convirtieron en clásicos. El 13 de mayo de 1957 la revista Life, de gran difusión en Estados Unidos, publicó un artículo del Dr. Robert Wasson, sobre el uso de hongos psilocibe, en las ceremonias religiosas de los mazatecas mexicanos. Con los testimonios de Huxley y Wasson, llegó Timothy Leary, el mayor entusiasta del uso del LSD, y su mayor difusor. Leary se convirtió en un personaje mediático, e hizo una gira por diferentes universidades americanas defendiendo las virtudes místicas de esta droga, llegando a fundar, a mediados de los 60, y tras acaloradas polémicas, la Liga para el Descubrimiento Espiritual. Fueron los años de eclosión. Los jóvenes norteamericanos estaban entusiasmados con aquella vía rápida de acceso a la divinidad. Un trip, y la experiencia mística estaba garantizada. Pero no existen atajos hacia Dios. Todos sacaban tajada. Huxley cita, en una carta a Osmond de 1960, a dos psiquiatras de Beverly Hills, que hacían terapia de LSD, a $100 la sesión. El célebre médico y parapsicólogo Andrija Puharich también se subió al carro. En su libro, The Sacred Mushroom, 1959, explora las experiencias paranormales con drogas chamánicas, pero también informó a la CIA de las aplicaciones de dichas drogas en el ámbito militar, y un nuevo jugador entró en el tablero. Los experimentos de la CIA con LSD, y los programas de guerra psicológica en los años 50 y 60 merecerían un estudio aparte.
Pero lo importante es que cuanto más avanzaba el estudio científico del LSD, más riesgos detectaban los médicos en su consumo indiscriminado. En 1967 la revista Science publicaba el primer estudio genético que demostraba que el consumo de LSD causaba daños cromosómicos. En 1968 el presidente Lyndon Johnson, en su comparecencia ante el Congreso, prometió endurecer aún más la ley contra el consumo de LSD y otras sustancias peligrosas. Ese mismo año eran ilegalizadas en muchos estados. Pero los jóvenes norteamericanos ya habían descubierto en las drogas el atajo hacia Dios. ¿Cómo iban a renunciar ahora? Y entonces llegó Carlos Castaneda. El joven antropólogo, avalado por la prestigiosa Universidad de UCLA, se sacó de la manga una alternativa. Una serie de plantas mágicas y naturales, que podían ofrecer experiencias místicas tan o más intensas que el LSD. Era una apuesta segura. Como recuerda la segunda de sus 4 esposas, Margaret Randian Castaneda, el primer libro es una versión ampliada de un trabajo de clase. Una redacción larga, realizada a petición de su profesor de etnografía de California, Clement Magan. Magan pidió en su clase un trabajo trimestral, asegurando un sobresaliente a todos los que se entrevistaran con un indígena, y es que, por muy mal que estuviese hecho el trabajo, el salir a la calle en busca de informadores vivos era una molestia digna de recompensarse con una buena nota. En el trabajo original no se cita el nombre de Don Juan, ni mucho menos el apellido Matus. El informador no es identificado, pero la redacción de Castaneda entusiasmó al profesor Magan. De toda una clase de casi 60 alumnos, Magan obtuvo 3 trabajos en los cuales se había intentado entrevistar a un informador. Uno de los alumnos encontró a un indígena en el campus a través de un programa de becas étnicas. Otro vivía en un rancho en Fresno y le hizo a un amigo unas cuantas preguntas de rutina acerca de la forma de vida de los indígenas. Solo Carlos salió fuera en busca de un informador. Aquel sencillo trabajo de clase de etnografía, que entusiasmó al profesor Magan, sería ampliado y enriquecido posteriormente, y terminaría convirtiéndose en un libro publicado por la editorial de UCLA, primero, y un bestseller internacional después, de la mano de Silver and Schuster, su sello comercial durante décadas. Porque lo que comenzó como un simple trabajo en la clase de antropología, de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, luego ampliado y editado en formato de libro, terminó, 13 títulos después, convertido en una nueva revelación mística. El legado de Carlos Castaneda es sencillamente inabarcable. En un colosal trabajo de investigación biográfica, llevado a cabo por más de 5 años, el escritor español, Manuel Carballal, ha dado a luz un libro único. Estas y muchas otras historias, quizás tan sorprendentes y alucinatorias como las contadas por Castaneda en sus libros, pueblan sus más de 500 páginas, pero, a diferencia de lo escrito por Castaneda, Manuel Carballal nos ofrece, incluso con ruda crudeza, datos reales, sólidos y rastreables, que arrojan luz sobre el fascinante pero penumbroso rastro vital de quien fuera conocido por su familia cariñosamente como César, el Negro. Carlos Castaneda. El 27 de abril de 1998, moriría de un cáncer de hígado, en la ciudad de Los Ángeles, California.